Muchas bendiciones en esta ocasión, queridos hermanos, hermanas, que están en este curso de métodos exegéticos. Hemos llegado a la quinta semana y en esta quinta semana vamos a dividir en dos esta unidad 4, que tiene que ver con los criterios de la interpretación bíblica, ¿no? Criterios de la interpretación bíblica. Aquí vamos a juntar, unir todo lo que hemos venido diciendo, porque todo lo que hemos venido hablando tiene que aplicarse acá en un trabajo exegético. Entonces, en ese sentido, vamos a ir trabajando ahora en esta unidad. ¿Cómo aprendemos a hacer una exégesis al mismo tiempo evitar los peligros que se presentan? Claro que sí. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido. A manera de introducción, permítanme repasar algunos puntos principales, criterios preliminares de interpretación. Ahí, el intérprete está en condiciones para la tarea. Es un autoexamen esta parte. Uno siempre tiene que preguntarse, cumplir con los requisitos que se le exige al intérprete. ¿Sí o sí? Y aquí una de las cosas que uno tiene que recordar, se le pide objetividad, se le pide ser de una actitud investigadora, se le pide sobre todas las cosas que sea lleno del Espíritu Santo si quiere entender y quiere ser un buen exégeta, ¿no? Luego debe tener las actitudes correctas en cuanto a la palabra, en cuanto a Dios, en cuanto a la iglesia. Eso es importante. Por ejemplo, él debe estar seguro o ella debe estar segura de que la palabra de Dios está registrada en la Biblia y que la Biblia es y contiene la palabra de Dios. No tiene que haber dudas sobre ese asunto. Y bueno, debe estar practicando los ejercicios espirituales. Esto es de capital importancia para el intérprete. O sea, cuando decimos practicando los ejercicios espirituales, estamos hablando que él tiene que ser pues un hombre de oración, una mujer de oración, un cristiano consecuente que tiene buen testimonio. Todo eso es importante si uno quiere ser realmente un buen exégeta de la palabra del Señor. Así que vamos en la primera parte, ¿no? Criterios con la sola escritura. Cuando yo comienzo a hacer mi exégesis, tengo que disciplinarme, tengo que trabajar con la sola escritura, ¿no? Aquí escoja por favor calidad, no escoja cantidad. Y en esta ocasión nosotros vamos a trabajar un versículo allí en Segunda Pedro capítulo 1 versículo 20 como ejemplo. Y ahí dice de una forma clara. Entonces escogemos este versículo donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces queremos saber cuál es el sentido, el significado esencial, central de este versículo. O dicho de otra manera, ¿cómo es que Dios, con qué sentido Dios ha dado su palabra? ¿No? Este versículo 20, ¿qué quiere decirnos principalmente? Entonces, ahora para justamente llegar ahí es que vamos a hacer una exégesis, un trabajo exegético. Entonces, el primer aspecto, ahí estamos viendo en la diapositiva, es criterios con la sola escritura. Aquí tú no puedes ir a los diccionarios bíblicos, tú no puedes ir a los comentarios. No, aquí tienes que aprender a trabajar con la sola escritura, con tu Biblia, la oración y la comunión y la dependencia del Espíritu Santo, analizando, reflexionando seriamente a la luz de la palabra del Señor. Entonces, la primera tarea es leer con cuidado el pasaje bíblico. Tienes que disciplinarte a leer el pasaje bíblico con mucho cuidado. Nosotros a veces aquí, ¿qué pasa? Nosotros aquí subestimamos
a algunos pasajes bíblicos que conocemos y no le prestamos la debida atención. Tenemos que disciplinarnos a que tenemos que leer la palabra de Dios con todo atención, con toda, sí, con toda atención, objetividad básicamente. Una vez que hemos leído ahí, tal vez alguien va a decir, ¿no? ¿Cuántas veces hasta que sea comprendido la escritura debes leer el pasaje? Segundo, comparen las diferentes versiones de la Biblia. Compárelos, claro, ahí Dios habla hoy, hable de NTV, ¿no? NBI también, a ver, traducción lenguaje actual, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, bueno, las versiones que puedas tener a disposición, no importa si son bastantes, excelente, entonces compáralos. Pero cuando estés comparando, por favor, ah, perdón, cuando estés comparando, anota las diferencias o anota los matices, los puntos que traen mucha riqueza al texto bíblico, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos leído 2 Pedro 1:20, pero esa versión, por ejemplo, en la Biblia, lenguaje sencillo, cuando tú comparas con esa versión, ¿sabe cómo dice? Dice, en ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera, sino que tiene que ser de la manera que lo ha dicho Dios. Interesante. Eso realmente a mí me dice que yo no estoy autorizado para hacer decir a la Biblia lo que quiero que diga, sino ella me tiene que decir lo que tiene que decir. Entonces ahí, y así voy comparando y haciendo precisiones. Por ejemplo, acá dice, ¿no? En la Reina Valera, para su comparación, por ejemplo, dice, ¿no? Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura, no, ahí, pero ahora en la Biblia, lenguaje sencillo, que es ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ah, mira, entonces me está hablando de la palabra de Dios. Así que entonces eso puedo ir comparando con varios otros pasajes, ¿no? Ahí, entonces compare y escriba. Tercero, establezca los puntos centrales del pasaje bíblico. Así que, ¿cuál es la verdad principal que está en este pasaje bíblico? Entonces yo me voy a preguntar, a ver, ¿cuál es la verdad principal? ¿No? Entonces, ¿qué? Está hablando de la profecía, que la profecía no debe ser interpretada, ¿no? De manera privada. Entonces, Dios ha hablado su palabra con un sentido específico, concreto y claro, y por lo tanto yo no puedo manejarlo de otro modo. Entonces ahí tengo ese punto principal, no puntos centrales. Por ejemplo, primera parte, yo diría que, a ver, ninguna escritura de la profecía, ok, ahí está la palabra de Dios, es de interpretación privada. Ok, entonces tengo al menos dos aspectos muy precisos, muy claros de lo que me está hablando el versículo. Entonces hasta aquí con la sola escritura, ¿no? Ahí. Y luego esto es un desafío ya, una vez que has leído en diferentes versiones, has mirado el pasaje, has identificado los puntos centrales del pasaje, pero eso es con tu Biblia nomás, no estás yendo a otros recursos. Entonces ahora escribe en un párrafo el significado del pasaje bíblico, unas 2 o 3 líneas, básico, suficiente, no necesitas escribir harto, pero en tus palabras. Entonces, ¿qué dice el pasaje bíblico? ¿No? Ahí. Entonces, puedo decirles, compartirles acá, ¿no es cierto?, que está hablando de que yo tengo que acercarme a la palabra reconociendo que es de Dios y por lo tanto tengo que yo encontrar lo que Dios quiere decir en esa palabra, ¿no? Eso básicamente es mi percepción del versículo que acabamos de leer. Una vez que he hecho este trabajo, me muevo a los criterios, ¿no? O sea, criterios para explorar los diferentes contextos. Aquí tengo que trabajar la parte histórica, la parte gramatical, la parte teológica, ¿no? Eso. Ahora aquí, desde aquí, es donde yo tengo que tomar en cuenta
los diferentes métodos críticos que nosotros hemos visto en la segunda unidad, principalmente. Ahí, ¿no? Entonces, yo tengo que aplicar ahora eso en mi trabajo de interpretación, en mi exégesis de la palabra de Dios. Ahora entonces, aquí tienes que ser muy claro. El punto principal de la interpretación es descubrir el significado original del texto bíblico que el escritor tuvo en la mente, ¿no? Que el escritor tuvo en la mente al escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, eso es mi objetivo, es el objetivo de una exégesis. Entonces, ahora sí voy, ¿no? Explorando el contexto histórico-cultural. Entonces, ahí, esta parte histórica. Ahora aquí donde tú tienes que aplicar el método histórico crítico, aquí tienes que aplicar el método de historia crítica, lo que son también la historia, ¿no? Crítica de la historia, y luego lo que es la parte de crítica literaria, son los puntos que tienes que ir aplicando ahora aquí en la exégesis. Entonces, vamos, ¿qué cosas tengo que hacer? Establecer el contexto histórico-cultural amplio. Muy bien. ¿Cuál es la situación política y social y religiosa que enfrentó el escritor y los lectores? En una palabra, ¿qué estaba sucediendo, no? Ahí cuando Pedro les escribe a los cristianos que estaban dispersos en el Ponto, en Capadocia y todos esos lugares donde estaban, entonces, ¿qué estaba sucediendo? Y ahí es donde tengo que trabajar el aspecto político. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en ese tiempo cuando segunda Pedro se escribe no a los cristianos? Ahora, segunda Pedro, en sus inicios, ahí, ¿no? Tú no vas a encontrar a quien escribió nada porque al final es una continuación de primera Pedro. Entonces tienes que ir a primera Pedro y ahí en el capítulo 1, versículo 1, tú te encuentras con esta afirmación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a ellos está escribiendo. Ahora, en esa parte del mundo, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué sucedía? Estamos hablando de Asia Menor. Actualmente es la moderna Turquía, ¿no? Ahora Asia Menor es una ciudad romana, ¿no? Que estaba bajo el gobierno romano y en ese tiempo es cuando Nerón había acusado a los cristianos del incendio de la ciudad de Roma, cuando es comprobado que él es el que ha causado esto, pero como no podía desviarlo a ningún lado, entonces culpó a los cristianos y para probar eso comenzó a perseguir a los cristianos. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, ahora el apóstol Pedro, en el capítulo 5, ¿no? El versículo 13 lo llama Babilonia a Roma. Esto es lo que nos dice a nosotros. Versículo 13, ¿qué dice? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces ahí podemos a Juan Marcos trabajando, ¿no? Entonces aquí Roma es aludido como Babilonia. Ahora eso, ¿por qué? Porque realmente había mucha idolatría en la ciudad, ¿no? Y justamente eso de Babilonia encaja en la vida como estaban llevando los romanos. Socialmente, ¿qué estaba ocurriendo? Los romanos estaban totalmente devastados, su cultura en un sentido desapareció con la ciudad, claro, el incendio, a eso se refiere, entonces estaban muy, muy afectados por esa situación. Eso es lo que estaba ocurriendo. Todos los elementos peligrosos fueron destruidos, ¿no? Elementos religiosos, perdón, fueron destruidos, sus grandes templos, reliquias, ídolos y casas quemadas. Entonces había un descontento, una situación de impotencia de todos quienes vivían, ¿no? Las personas estaban sin casa, sin esperanza. Eso es lo que estaba sucediendo. Y es ahí entonces, en ese contexto,
cuando se escribe esta epístola. Ahora, esto de lo político y socialmente, bueno, sí, pero lo que más nos tiene que interesar a nosotros en esta parte histórica es cómo estaba el asunto religioso. Entonces, habían falsas doctrinas, habían falsos maestros, y por eso habla mucho de falsos maestros, de falsas doctrinas, segunda Pedro. Claro que sí. Les advierte el peligro que corren, ¿no? Y les anima a mantenerse firmes en la fe. Entonces, esto es el enfoque. Los falsos maestros se burlaban de las esperanzas, de la esperanza que tenían los cristianos del retorno de Cristo, ¿no? Ahí, entonces escribe para advertirles, para decirles que ellos deben estar esperando, no deben caer en esa situación de esas doctrinas equivocadas, tienen que enfrentarlos, tienen que luchar, tienen que mantenerse firmes, tienen que sostener la sana doctrina, tienen que estar en contra de las herejías destructoras. Todo eso está básicamente ocurriendo y por eso así les está hablando el apóstol Pedro. Una vez que he trabajado la parte cultural amplia, entonces me tengo que ir a establecer la parte cultural específica, no, ahí específica. Y ahí es donde voy a ir a qué, por ejemplo, acerca del escritor. ¿Quién escribió Segunda Pedro? El apóstol Pedro. Ahora, ¿cómo era él? No, un apóstol, un escogido por el Señor, el que siempre estaba dispuesto a hacer los sacrificios, pero también ha fallado, pero él es, no el apóstol Pedro, él, uno de los pescadores que Jesús había llamado, entonces estamos hablando de él. De eso hay evidencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el trasfondo de la experiencia espiritual? Bueno, pues ha estado bastante tiempo, los 3 años, y vamos a ser así bien precisos, con Jesucristo el Señor. Estaba en el Pentecostés, era el primer orador que había predicado. Entonces conocía de primera mano las enseñanzas de Cristo, pero asimismo también las experiencias espirituales, ¿no? Ahí entonces no estamos hablando de alguien que de pronto aparece, sino que ha sido instruido, formado por Jesucristo el Señor. Este es el trasfondo básicamente y entonces hay evidencia de que ha estado trabajando juntamente con Marcos en Roma, ¿no es cierto? Ahí. ¿A quiénes escribe? Ya hemos leído el versículo 1 del capítulo 1 de Primera Pedro, cuando está diciendo, ¿no? A los expatriados. Eso es lo que está diciendo, ¿no? A los expatriados que están, a ver, podemos volver a mencionarlos, ¿no? Para que sea más preciso, siempre en la palabra. Entonces dice, ¿no? A ver, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Bueno, entonces a ellos está escribiendo esta epístola. Ajá, entonces ahora usted ya ve, ¿no? ¿Cuál es el tiempo en que se escribió? Bueno, eso ya podemos ir nosotros trabajando, pero sin embargo podemos estar pensando entre lo que es algunos dicen entre el 60 y 65 después de Cristo, otros simplemente mantienen lo que sería el 65 nada más en ese tiempo, pero ahí tú puedes ver el parámetro. Ahora, ¿por qué dices tú eso es importante la fecha? ¿Por qué? Porque tienes que tener evidencias de que justamente fue en ese tiempo, ¿no? Porque después pronto Pedro va a morir, entonces no puedes poner una fecha cuando él ya estaba muerto. Entonces de ahí la importancia para la validez también. Aquí es donde tienes que aplicar la crítica histórica, ¿no? Porque recuerda que la crítica histórica tiene que ver con eso de fechar documentos. Entonces ahí no necesitamos. Y la arqueología hará un gran aporte en esta parte. Y la crítica histórica siempre ha sido una de las fuentes, una de las fuentes de la crítica histórica ha sido la arqueología. Entonces, en ese sentido, tienes que ir trabajando en esta parte, ¿no? Ahí investigando. Ahora, esto es la parte esencial de esta parte. ¿Cuáles eran los propósitos del escritor al escribir este libro en particular? A ver, ¿con qué propósitos escribió Pedro esta epístola, no segunda epístola? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Ahora, eso básicamente es porque desde ese propósito, desde esa óptica,
tenemos que entender toda la epístola. Claro, porque se ha escrito con esos propósitos. Entonces, ya teniendo algunos datos, podemos decir lo siguiente. ¿Cuál era el propósito? Es enseñar cómo luchar con los falsos maestros y hacedores de maldad que han entrado en la iglesia. Ese es el gran detalle, el gran problema. Ahora tú puedes constatar en tu Biblia lo que estamos diciendo en esta ocasión. Volviendo ahí al capítulo 2, versículo 1 en segunda Pedro, dice, ¿no? Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Eso es lo que va sucediendo entonces. Ahora, ¿cómo combatir? Ese es el propósito, ¿no? De segunda Pedro, de toda la epístola. Entonces recuerda que el versículo que estamos viendo está en segunda Pedro y por eso hay que entenderlo desde ese enfoque, no toda la epístola. Otro es recomendar a sus lectores una saludable combinación de la fe cristiana con la práctica. Por favor, para Pedro no es solamente hablar de fe, tener entendido la fe, no, eso tiene que ponerse en la práctica. Entonces eso es lo que está recomendando. Tienen que ser realmente prácticos, ¿no? Ahí. Por último es estimular el crecimiento cristiano, combatir a los falsos maestros, alentar la vigilancia en vista del eminente regreso del Señor. Así es como termina la epístola. A ver, capítulo 3, versículo 18, dice, ¿no? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Listo. Entonces, ¿qué está diciendo? Tienen que ustedes crecer, porque no pueden quedarse, porque si se quedan, pueden ser fácil víctima de, ¿no? ¿De qué? De los falsos maestros. Así que ustedes tienen que ir creciendo en el conocimiento del Señor, en la gracia de Dios. Entonces, esos son los propósitos con los que Pedro escribe la segunda epístola. Entonces toda la epístola hay que entenderlo de esa manera. Ahora, si el versículo que hemos escogido dice, ¿no? Entendiendo primero esto que la profecía de la Escritura no puede ser de interpretación privada, entonces, ¿quiénes estaban interpretando mal? Los falsos maestros. Nos damos una conclusión, eso por el contexto y por todo lo que estamos mirando nosotros hasta aquí, esta parte de la interpretación, ¿no es cierto? Ahí, explorando el contexto literario gramatical. Ahora aquí voy a decir un par de cosas y ahí vamos a detenernos. Aquí es donde tienes que aplicar, en esta sección tienes que aplicar lo que es la crítica textual, lo que es la crítica lingüística, lo que es la crítica de géneros, ¿no? Ahí tiene que aplicarse porque tiene que ver con eso, incluso la crítica de la redacción en cuanto a las fuentes, todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte del exégesis tiene que aplicarse. Pero mis queridos hermanos, ahí nos detenemos y la próxima semana completamos. Pero aquí les digo una cosa, que vayan ustedes ya trabajando, que vayan viendo, porque el trabajo de esta unidad es una exégesis de un pasaje bíblico, ¿no? Que usted tiene que llevarlo adelante, tiene que trabajarlo, porque eso es, ¿no? Algo importantísimo, así que vaya viendo. Hasta aquí hemos puesto esto, pero ya vamos a completar la próxima semana. Pero ya vaya viendo que usted tiene que hacer una exégesis completa para que usted tenga una idea de aquello. La próxima semana le voy a compartir un documento que no está trabajado entre un pasaje bíblico y usted para que pueda ver ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué? ¿Cuál es el objeto de este curso? Métodos exegéticos. Entonces, así que entonces mi hermano, mi hermana, vaya tomando en cuenta y espero que en su lectura de libro de métodos exegéticos de René Kruger ya haya avanzado y esté en las partes finales, porque realmente estudiar ese libro es genial, súper,
porque nos deja claro, ¿no? Incluso en los capítulos finales nos deja claro de qué estamos hablando, ¿no? Cómo se aplican las diferentes críticas que se ha visto en la segunda unidad. Así que mi hermano, mi hermana, que Dios lo bendiga, muchas bendiciones. Así que vaya cerrando ya, ¿no? Entonces en esta semana un trabajo como tal no existe. La próxima semana lo van a hacer ese trabajo de interpretación, de exégesis de la palabra del Señor. Así que a seguir estudiando, un gusto y muchas bendiciones.